Hola, mi nombre es Sandra Jimena Imes Delgado y el día de hoy les voy a presentar mi presentación de teoría del conocimiento. Mi situación de la vida real es el genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda fue un genocidio ocurrido justamente en Ruanda. En este se enfrentó la etnia Hutu contra la Tutsi. Este genocidio se desató el 7 de abril de 1994. Esto en respuesta al ataque que sufrió un día antes el avión del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana. Eh, Como el presidente pertenecía a la etnia Hutu, se culpó inmediatamente a los Tutsis de este ataque. Sin embargo, no estaba clara la responsabilidad en el atentado que acabó con su vida. El genocidio de Ruanda fue una de las mayores masacres perpetradas en la historia de la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial. Los antecedentes de este conflicto se sitúan en la colonización belga, ya que fueron los belgas quienes tras colonizar Ruanda deciden clasificar a todos los ruandeses como Tutsi, Hutu o Twa. Cabe recalcar que los Twa fueron desapareciendo con el paso del tiempo. Es por eso que en este genocidio se enfrentan únicamente la etnia Hutu contra los Tutsis. Esta clasificación se les asignaba según su aspecto físico, les medían su altura, la longitud de su nariz y la forma de sus ojos. Los Tutsis eran altos, mientras que los Hutus bajos y fornidos, pero muchos ruandeses eran imposibles de categorizar. Es por ello que a los de origen mixto se les clasificaba como Twa. Los Tutsis eran la etnia privilegiada, segregando, discriminando y dejando a los Hutus fuera del poder y la sociedad. Cabe recalcar que con el paso del tiempo en Ruanda los Hutus tuvieron, bueno, como se puede dar cuenta, hubo hasta un presidente Hutu, fueron teniendo ya más poder o más participación en lo que era el poder y la sociedad. Entonces, mi pregunta del conocimiento es, ¿en qué medida la historia influye en la percepción sensorial? A la raza, mi relación, más bien, de mi pregunta con la situación de la vida real, es que a la raza Hutu desde su clasificación se le hizo creer que la raza Tutsi era superior a ellos, inclusive cuando los Hutus ya tenían poder en Ruanda. Esto provocó que inclusive los Hutus de la nueva generación odiasen a los Tutsis y se comportaran desconfiados y agresivos hacia esta etnia. En este caso se puede ver que la historia pasada de los Tutsis y los Hutus está afectando la forma en que se perciben ambas etnias. Mi perspectiva uno es que la historia influye mucho en la percepción sensorial, ya que de acuerdo a lo que una persona se le mencione sobre su pasado, cambia la forma en que percibe su realidad. En mi argumento es que los descubrimientos científicos pasados demuestran que, de acuerdo a lo que una persona se le mencione sobre su pasado, cambian la forma en que se percibe su realidad. Un ejemplo de esto es la teoría de la evolución propuesta por Darwin, en la cual se explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. La teoría de la evolución demuestra que lo descubierto en el pasado por Darwin es algo que hasta la fecha se sigue aceptando y creyendo por la mayoría de la población, lo cual afecta la manera de ver, de percibir al ser humano y a todas las demás especies. Mi contraargumento es que la historia no influye en la percepción de las personas, lo que influye son las experiencias pasadas vividas. Un ejemplo de esto es el aprendizaje experiencial. Como su nombre lo dice, este aprendizaje es el que se va aprendiendo, valga la redundancia, mediante la experiencia. Un ejemplo de esto es cuando estamos pequeños y nos cortamos con un objeto afilado y aprendemos a que hay que tener cuidado cuando estemos tratando o manejando con ese objeto. Entonces, mi conclusión es que la historia sí influye mucho en la forma en que percibimos nuestra realidad, ya que de acuerdo a lo que nos platican, nos comportamos de esa manera. Mi perspectiva número 2 es que no siempre la historia que nos cuentan es 100% real.
por lo que nuestra percepción puede cambiar repentinamente. Bueno, mi argumento es que la historia, al igual que la ciencia, puede cambiar la forma en que las personas perciben al mundo, ya que la historia, al igual que nuestra percepción, puede cambiar repentinamente. Un ejemplo de esto son los niños héroes. Los niños héroes fueron 6 cadetes que cuando los norteamericanos habían logrado invadir México y llegar al castillo de Chapultepec en 1847, decidieron luchar en contra del enemigo. Sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. No obstante, existe otra versión en la cual se dice que esta hazaña histórica de los niños héroes fue inventada para consolidar el proyecto de nación que se tenía en el siglo XIX. En este caso, los niños héroes representan cómo de un momento a otro la historia puede cambiar, así como nuestra percepción, ya que en un principio se honraba y se celebraba a los niños héroes, sin embargo, al descubrir que en realidad no existieron, pues esta práctica se acaba. Mi contraargumento es que no siempre el descubrir que un hecho es irreal cambia nuestra percepción. Un ejemplo de esto es que actualmente hay gente que cree firmemente que la Tierra es plana, inclusive cuando la ciencia ya ha demostrado y comprobado que es redonda. Entonces, mi conclusión es que la historia que nos cuentan no siempre es 100% real, por lo que no hay que dejarnos influir tan fácilmente. Sin embargo, a veces es mejor investigar un poco más antes de tomar algo por hecho. Mi conclusión general es que la historia influye mucho en nuestra percepción sensorial de la realidad, inclusive cuando los hechos son reales o no. Bueno, mi otra situación de la vida real que se relaciona con lo anteriormente mencionado es la pérdida de Texas de México, ya que actualmente existen mexicanos que tienen la creencia de que Texas fue robada de México por Estados Unidos, cuando en realidad es que Texas se sentía más perteneciente a Estados Unidos y después de su independencia decide unirse a este país. Y pues aquí están mis referencias de donde yo saqué toda la información y pues muchas gracias, sería todo.